Hola, muy buenos días. Yo soy Fernando Carrasco, educador socioambiental, y voy a intentar ser lo más explícito y claro posible en esta microconferencia sobre el titulado Educación socioambiental, vocación, precariedad y urgencia. Entonces voy a hacer un pequeño repaso sobre mi experiencia personal y profesional, eh, intentando, como digo, transmitiros lo que yo he podido aprender en casi 18 años, casi 19, casi 20, que llevo trabajando, estudiando y aprendiendo en torno a la educación ambiental, a la educación socioambiental, porque ahora explicaré por qué ese detalle, o ecosocial, como también se llama. Entonces, pues os cuento primero que bueno, yo decidí dedicarme a esto cuando tenía unos 18 años. Tuve la suerte de que empezaban los primeros ciclos formativos de grado medio, en este caso, de gestión de recursos naturales y conservación del paisaje, si no recuerdo mal. Pues era la primera promoción que se hacía, había bastante desconocimiento sobre el tema, el profesorado no tenía muy claro cómo funcionaban los ciclos, se trataba mucho la teoría sobre libros, en fin, que eso ya os hablo del año 2000. Hice ese ciclo formativo de grado medio, me empezó a gustar, sobre todo la parte de las prácticas, que voy a hacer mucho hincapié en que la parte de las prácticas, todo lo que, las posibilidades que tengáis, que las aprovechéis en cuanto a las prácticas. Y hice un proyecto sobre una reforestación y tal, y se me dio bien, y entonces decidí seguir por ahí. Hice un ciclo formativo de grado superior, ahí en Sevilla, en la que era la Escuela de Estudios Ambientales y de Jardinería Joaquín Romero Mnube, que ya desapareció por desgracia, por una mala gestión de los recursos que no se le siguió apoyando porque estaba lleno de profesionales, y ahí la gente que pudimos estudiar salimos todos bien preparados y la mayoría trabajando. Ahí estudié eso, como digo, conservación de los recursos naturales y paisajísticos. Estaba muy enfocada a jardinería, pero también a paisajismo. Ahí, como digo, tuvimos buenas prácticas y salimos todos con un perfil bastante profesional, puesto que el profesorado primero había sido un profesional de jardinería y paisajismo y luego docente. Entonces esta parte, como digo, es muy importante. Después de eso, pues tuve la suerte de poder entrar a formar parte en un proyecto de taller de formación e inserción laboral, lo que se llama un TEFIL. Esto trabajaba con personas con discapacidad para que pudieran tener una formación de viverismo y montar su propia empresa y ganarse la vida. Entonces ahí estuve 2 años, una experiencia maravillosa en la que me di cuenta de que por un lado mi vocación era de enseñar y aprender, era más educativa que técnica, y que luego las personas con diferentes capacidades también tenían un valor importante en el que me gustaría poder dedicarme a aprender y ser formador, ¿no? Entonces lo que hice ahí fue reconvertirme y me pasé un poco a la educación. Pasé de la parte técnica, porque tuve una experiencia de que empecé la ingeniería técnica forestal en Huelva, en La Rábida, y era demasiado técnica, matemática, física, no me gustaba. Y además estaba muy limitado luego para trabajar en Andalucía, estaba muy acotado. Entonces preferí tirarme a la educación y empecé educación social. En educación social, lo que aprendí durante los años del grado es a utilizar todo tipo de metodologías, recursos, enfoques para trabajar con todo tipo de población. Desde alumnos y alumnas de infantil, todos los niveles de primaria, secundaria, personas con diferentes capacidades, diferentes grupos con intereses, y poderlo aplicar a diferentes entornos, especialmente educación en la naturaleza, que es una de mis especialidades. Con ese perfil, como digo, pues vi que el lugar más idóneo para trabajar en la naturaleza, la educación, eran las granjas escuelas. Entonces estuve investigando y di con una de las granjas escuelas pioneras en Andalucía, que una de ellas está en Cazalla de la Sierra, se llama el Remolino, y entonces pues eché el currículum ahí, tiene un currículum curioso, sobre todo porque había investigado mucho con etnobotánica, uso de plantas tradicionales,
Y entonces faltaba yo un monitor en el taller de plantas aromáticas, medicinas y demás, y entonces entré a trabajar ahí, hacer las prácticas y tal, me fue bien. Y ahí estuve 7 años, aprendí muchísimo con muchos compañeros, dediqué muchísimas horas allí a convivir y mi tiempo libre, digamos, dedicarlo a hacer prácticas, a investigar, mucho, experimentar con muchos grupos, mucha libertad pedagógica que tuve esos años, como digo. Y eso fue maravilloso. Seguí formándome igualmente mientras estaba allí en la Granja Escuela, gracias a los cursos del Plan Andaluz de Formación Ambiental, el PAFA, que todavía sigue vigente. Si tenéis la oportunidad, pues os diría que aprovechéis esos cursos del PAFA, porque hay un montón de disciplinas en torno a la educación ambiental, desde gestión de residuos, como agroecología, como transición energética, como manejo de grupo, dinamización. Yo he hecho gran cantidad de ellos. Hubo varios años que hacía 1, incluso 2 por año, de todas las temáticas, guía de parques nacionales, bueno, muchísimos, ¿no? Diseñar rutas, gestión del patrimonio ambiental, natural. Total, que de esa granja escuela, como digo, pasé a la otra granja escuela, que lleva ya 40 años, que se llama El Molino de Lecrín, en Dúrcal, en Granada. Se fue de las primeras de Andalucía, y como digo, pues trabajando con profesionales, pioneros en educación ambiental, que me permitieron desarrollar mis inquietudes, mis intereses y darme mucha libertad a la hora de investigar sobre el tema de la educación ambiental, que era mi inquietud, mi vocación, que es de lo que voy a hablar ahora también, a ver si estamos en sintonía, porque yo me di cuenta que necesitaba trabajar en la naturaleza y poder transmitir esas vivencias y esos conocimientos. ¿Por qué? Aquí os voy a hablar un poco del tema de la vocación. Supongo que si estáis estudiando ahora en torno a la educación ambiental es porque amáis la naturaleza, es porque tenéis un vínculo afectivo con ella, en vuestra tierra, sabéis que es necesario para tener una calidad de vida, para la salud mental, física, emocional, y entiendo que tenéis una vocación y queréis dedicaros a esto. Eso quiere decir que por un lado es totalmente digno y maravilloso de, de poderlo defender, tener una vocación en la vida. Y también os voy a contar un poco esta vocación, las dificultades que yo he encontrado, que vais a poder encontrar, y la realidad un poco del contexto que tenemos ahora. La idea es que esta conferencia, pues, esta charla os sirva un poco para aclarar algunas cosas, quizá que os pueda orientar en algunas otras, y por lo menos también que despertéis el interés y conozcáis la realidad que hay, sobre todo también el laboral. Entonces, como digo, hice ese enfoque de educación socioambiental, ya acabé la carrera de educación social, hice un máster también sobre intervenciones educativas en diferentes contextos sociales, como digo, para poder aplicar la educación ambiental en todos los contextos, con personas mayores, con personas en riesgo de exclusión social, con inmigrantes, con personas que tengan diferentes necesidades educativas, como digo. Y bueno, pues en esa línea he trabajado muchísimo, tanto en las granjas escuelas como en proyectos a través de una empresa en la que yo estoy y otras diferentes, que trabajamos para ayuntamientos, colegios, centros educativos, institutos, diputaciones, consejería de medio ambiente, educación. Entonces, un poco en esa línea, buscando siempre transmitir la conexión. Sabéis que ahora hay mucho, no sé si conocéis a Richard Louv, que es uno de los referentes, que luego os voy a pasar alguna información. Richard Louv es un periodista ambiental estadounidense, que escribió un libro que se llama El trastorno por déficit de naturaleza. Es un síndrome que hay, trastorno déficit, que ya está investigado científicamente, que desconectarnos de la naturaleza tiene unas consecuencias físicas, mentales, emocionales, incluso espirituales, ¿no? Entonces él va por ahí esa línea de investigación que pude llevar en la granja escuela, y que en el máster pues también hice un proyecto pedagógico que se llama Emocionatura, que es vinculado a la conexión sensorial, como tus sentidos se conectan a la naturaleza y le benefician a nivel emocional, y como para expresarlo, lo más interesante es hacerlo de manera creativa. Entonces este proyecto Emocionatura
que os pasaré los enlaces por si tenéis interés. Es una metodología, una pedagogía que conecta con la naturaleza a través de los sentidos para regular las emociones y luego expresarlas de manera creativa. Es un proyecto que pude desarrollar durante unos años que estuve viviendo en Costa Rica, que me fui allí para conocer el país, que era mi sueño, y tuve la suerte de poder acabar allí el máster y aplicarlo en unos colegios privados y tal, que eran lugares que tenían un trozo de selva al colegio y magnífico, vamos. Entonces, ¿qué os digo con esto? El tema de la vocación es muy importante que tenéis claro que os vais a dedicar a este mundo y que siendo perseverante y esforzándote y siendo cañero vas a conseguir cosas que te van a hacer sentir bien y vas a mejorar y vas a aportar algo a tu entorno. Entonces, en torno a la vocación, es muy importante daros la enhorabuena si es que tenéis esta vocación por la educación ambiental y habéis elegido bien.